El día de hoy vamos a instalar npm y vamos a correr el comando create react app para iniciar nuestro proyecto en React. Así que necesito que todos por favor tengan instalado npm como habíamos quedado en la clase pasada, menos Orwan que lo acabo de hacer y no le funcionó. Tengo unas diapositivas para ustedes el día de hoy que vamos a hablar un poquito de React, pero antes de empezar, como les decía, tenemos que instalar o dejar instalado el Create React App porque siempre se demora un tantico de tiempo descargando todos los módulos que necesita. Entonces, el primer comando que ustedes ven aquí lo pueden ejecutar desde git bash encima de la carpeta de Ibacrea, ya vamos a mirar eso, pero este primer comando está un poquito obsoleto. No está poquito, es obsoleto. ¿Por qué? Porque se instala el paquete, en este caso Create React App, de manera global y eso pues ya no lo hacemos. Lo que hacemos es instalarlo únicamente para el proyecto que vamos a trabajar, que es el segundo comando de aquí. Para ello hay que utilizar npx, que es simplemente una herramienta que ejecuta la instalación de ciertos paquetes y ya está, súper práctico. Si no tienen npx, tienen que darle npm install de forma global, npx, y ya con eso ya deberían poder ejecutar el segundo comando que está aquí. Y ya con esto él empieza a descargar todo lo necesario para el proyecto y yo les voy a enseñar cómo se ve. Así que recordemos, hay que tener npm. Para eso vamos aquí al visual, yo tengo la carpeta de creados abierta, terminal, nueva terminal, y eso les va a abrir aquí el git bash o el cmd, dependiendo de lo que tengan configurado. Verificamos que tengamos npm con npm-b, y ahí se demora un tantico, nos va a buscar cuál es la versión que tenemos instalada de npm en este preciso momento, y tengo la 6.14, y con node-b revisamos que también tengamos node.js instalado. Si ya estas dos están cosas bien, entonces recuerden, hay que pararnos encima de IVA-creados, y dentro de IVA-creados, correr primero npm install -g npx y luego sí npm npx create react app, nombre del proyecto. Entonces en este caso va a colocar npx create react app y el nombre del proyecto va a ser hello devs. Eso es todo lo que hay que hacer. Les voy a enviar ese comando por el chat para que lo tengan ahí. Esto se demoró un tiempo, a mí se me demoró menos, pero pues porque ya lo he descargado antes. Pero ustedes puede que se le demore un tantico, entonces vamos a dejar descargando eso, nuestro proyecto. Recordemos que Create React App es técnicamente una plantilla de un proyecto de React ya configurado y ya con todas las librerías instaladas y toda la cuestión. Entonces pues ahí nos ahorramos ese tiempo y va a ser pues mucho más práctico trabajar con eso. Porque nosotros podemos crear una aplicación React de cero, o sea, bajando React y todo lo que necesitemos, pero pues obviamente hay que ser un poco más profesionales en ese caso para simplemente bajar lo que sea que necesitemos. Entonces pues todavía no llegamos a ese nivel. Así que por ahora corremos esto y cuando corramos esto, él se va a demorar un tantico descargando todos los módulos y todas las librerías que necesitemos. Recordemos que tenemos que estar encima de la carpeta y va a crear dos. ¿Por qué? Porque eso nos va a crear una carpeta llamada Hello Devs y ahí va a estar todo nuestro proyecto. Si se dan cuenta, ahí va a empezar a descargar y a bajar cositas con npm y con Yorn, que en este caso es el que yo tengo instalado. Bueno, pues parece que nadie más le pasó nada, entonces vamos a continuar con el tema y la explicación. Tengo que darles obviamente una introducción a React, no puedo llegar simplemente a hablar del proyecto y ya como si nada. Hay que tener en cuenta un par de conceptos, por decirlo así, fundamentales o esenciales para empezar a trabajar con React. Pues empecemos por lo esencial, ¿no? React.js es una librería desarrollada por Facebook, ¿vale? Es una librería, es algo que nosotros importamos y podemos trabajar con un par de funciones que nos incluye. Esta librería nació en Facebook, como lo dice, la mantiene Facebook. Se publicó técnicamente en el 2013, como en mayo, si no estoy mal. Y básicamente nació porque Facebook tenía un problema con su timeline, tenía un problema con su feed, con sus posts de Facebook, en especial con los anuncios. Y un ingeniero de las oficinas de Facebook pues empezó a hacer experimentos con algo que no recuerdo exactamente el nombre ahora, que era como XPH o algo por el estilo que tenía que ver mucho con PHP para empezar a generar como contenido así muy, muy dinámico y resulta que él creó un prototipo en ese entonces en la oficina, creó el prototipo de React y lo empezaron a implementar y se dieron cuenta que funcionaba bastante bien. Y ya entonces, como les digo, para el 2013 ellos publicaron el código, lo hicieron público y de uso libre, entonces ya podemos utilizar React por ese mismo motivo. Hay una teoría aquí un poco extraña, no es teoría, es como un dilema, y es que a veces encontramos páginas que dicen que React es un framework y por otra parte dice que React es una librería o biblioteca. Técnicamente, hablando, según la página y según donde ustedes van a encontrar, eh, es una librería, pero a veces se comporta como un framework. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener que seguir una estructura
muy específica o tener que seguir unos pasos muy específicos que no son obligatorios, cabe mencionarse, pero pues es como una buena manera de manejar React. Entonces hay una mezcla extraña ahí entre librería y framework, pero tengamos en cuenta que es librería. Continuando, React se prende una vez y se puede escribir donde sea. Significa que es multiplataforma, nos da la posibilidad de poder crear aplicaciones móviles, la posibilidad de crear páginas web y de crear aplicaciones de escritorio. Entonces es muy útil por ese motivo. Con respecto a las aplicaciones mobile, no es únicamente Android, también funciona para iOS. Entonces pues eso es una super ventaja que tenemos ahí. Entonces si aprendemos React aquí, podemos aplicar React Native para aplicaciones móviles y aplicar otros frameworks más específicos como Gatsby, como Next.js, que están basados en React. Entonces esto está bastante chévere. Continuando, React.js es declarativo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a indicarle un par de funciones, básicamente vamos a decirle qué es lo que queremos, pero no tenemos que preocuparnos por cómo lo tenemos que hacer. Entonces, nosotros damos un par de indicaciones, así como la programación, el paradigma de la programación declarativa, que nosotros decimos qué se va a hacer, pero no tenemos que preocuparnos cómo el sistema o el lenguaje tiene que hacerlo, sino que ella misma ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahorita mismo más adelante se van a dar cuenta que es lo que me estoy refiriendo, pero pues es importante tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Que hay programación declarativa, programación imperativa, y es muy importante que sepan cuál es la diferencia. En este caso, React es declarativo y casi siempre todo lo que hemos venido manejando ha sido declarativo hasta el momento. Finalmente, React está basado en componentes y eso es la magia de React. Casi todo está hecho a partir de componentes. Componentes, imagínense que son como bloques de páginas, pedacitos de páginas que vamos a ir montando uno tras otro. Y sin dar cuenta, pues así es mucho más fácil desarrollar páginas web, de montar una aplicación. Se van a dar cuenta que es muy chévere el tema de los componentes. Es más, vamos a especificar un poquito esa parte de los componentes porque es básicamente la esencia de React. Entonces, como he dicho antes, un componente es como, imagínense ustedes, un bloque de Lego, ¿vale? Y ustedes con varios bloques de Lego van armando una figura completa. En este caso, tengo una página y mi componente, único componente visible sería el navbar, ¿no? La parte de arriba, el header. Entonces, ese podría funcionar como un componente perfectamente para una página web. Y como les decía, ustedes van a ir armando, van implementando más componentes y van enriqueciendo muchísimo más la aplicación. Entonces, en este caso, cada color representa un componente de lo que podría ser una página web. Y obviamente ellos se pueden comunicar entre ellos y pues obviamente entre más componentes, pues más, no sé, funcional, ya como un sistema podríamos empezar a tratar nuestra página. En este caso, es el caso de Airbnb. Airbnb funciona con React.js y como se pueden dar cuenta, podemos identificar varios componentes en su página web. En este caso fue una búsqueda de estadías en Tokio. Ya podemos encontrar a simple vista que hay varios componentes de nuestra aplicación. ¿Por qué podemos identificarlos? Porque pues si se pueden dar cuenta, algunas veces hay listas de elementos como en este caso. En todas las estadías que hay, fíjense que el aspecto es el mismo, ¿vale? Siempre hay como un rol de imágenes, se puede guardar, tiene su calificación, tiene su título, tiene el coste. Y si se dan cuenta es básicamente el mismo diseño, solo que replicado para cada estadía. Entonces ahí tenemos una réplica de lo que podría ser obviamente un componente. Obviamente la parte de arriba puede ser un componente, el search bar de aquí puede ser un componente, el mapa puede ser un componente porque tiene sus herramientas. Entonces si se dan cuenta, cuando unimos varios componentes, varias partes de funciones de la página, podemos estar creando un sistema por completo. Airbnb utiliza React, Facebook utiliza React, Instagram utiliza React, WhatsApp Web utiliza React, Uber utiliza React en la página principal. Por ahí me dijeron que Messenger, no estoy seguro. Y Platzi, por ejemplo, que es como lo más localcito que hay, también utiliza React para montar la plataforma de ellos. Entonces está súper usada, ya es top, es trending, mucha gente la conoce y es por eso que la estamos aprendiendo ahora mismo por acá. Ya más adelante vamos a ver un poquito más de características específicas de los componentes, pero por ahora les voy a hablar de otra característica que es súper importante de React.js y es JSX. JSX es básicamente la combinación o la mezcla de JavaScript con HTML en una misma sintaxis, ¿no? Esa sintaxis se conoce como syntactic sugar o azúcar sintáctico. ¿Qué se refiere a un lenguaje de azúcar sintáctico? Es un lenguaje que su sintaxis lo permite facilitar la programación del mismo, nos permite como entender mejor el código.
¿Recuerdan cuando ustedes hacíamos antes en algunos ejercicios de JavaScript en las clases pasadas que intentábamos lo máximo posible de hacer el código legible para la persona? Eso es básicamente un ejemplo de azúcar sintáctico, ¿vale? Y hay muchos lenguajes que manejan esa estructura para, pues obviamente, programar mucho más fácil. Si alguna vez han programado pseudocódigo con PCInt, es un ejemplo perfecto porque literalmente es como si estuviéramos escribiendo, como si estuviéramos hablando y a la vez programando. Entonces en este caso, lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de JSX. Es un ejemplo porque, fíjense que estamos creando una clase, que es algo propio de JavaScript, pero dentro de esa clase tenemos, por acá un return, con código HTML. Y pues cualquiera diría, uff, sopas quieto. HTML en el HTML y JavaScript en el JavaScript, ¿no? Pues en este caso no. JSX maneja ambas cosas y nos vamos a dar cuenta que es súper fácil de manejar y nos va a facilitar un montonazo. Y cuando digo montonazo es un montonazo la programación de componentes o la creación de componentes con React. Ya vamos a entrar en detalle de qué es este método render, ya vamos a hablar de qué es el React DOM y cómo es que funciona, pero en teoría estamos viendo que básicamente está retornando un elemento y ese elemento se está mostrando como resultado final, ¿vale? Eso es simplemente lo que estamos viendo ahí. Continuando, hablemos de una diferencia importante y es el DOM, el Virtual DOM y el React DOM, que es esencial para el manejo de React.js. Convencionalmente conocemos el DOM como el Document Object Model, ¿vale? Esto es básicamente la estructura o la representación de un documento HTML que es donde técnicamente ocurre o se estructura toda nuestra página web. Se llama Document Object Model. Y como pueden ver ustedes en este esquema, pues aquí tenemos un HTML, dentro del HTML tenemos un body, en el body tenemos un div y dentro del div tenemos más elementos como un h1, un h2, un script, cada uno con atributos y con children, que serían como hijos de ese elemento. En este caso, un unordered list, que tiene varios list items. Y sucesivamente vamos desenglosando y vamos representando cómo se vería o cómo se estructura mejor una página web convencional. Todas las páginas web tienen esto. Todas las páginas web tienen un Document Object Model, porque se tienen que estructurar, bien o mal, con HTML. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es la manera en que utilizamos, recuerdan antes cuando hacíamos el piedra, papel o tijera, que queríamos como referenciar en el JavaScript un elemento de HTML y utilizamos document.getElementById. Ahí técnicamente estábamos escogiendo, seleccionando ese elemento del Document Object Model, ¿vale? Esa es la representación, como les digo, de una página web convencional. Eso se puede profundizar mucho más, pero pues en pocas palabras, eso es lo que es el DOM. Recordemos, el DOM. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque React hace algo que se conoce como, no hace algo, sino que realiza algo que se llama como Virtual DOM, ¿vale? El Virtual DOM, me dicen ustedes que es como una copia exacta de nuestro DOM, solo que está un poquito más, no está un poquito más, tiene mucho más performance, es mucho más rápida y tiene ese propósito de ser esa copia debido a que en React identifica partes de nuestra página que cambiaron y simplemente cambia esas partes. Ustedes recordarán antes que, por ejemplo, cuando llenan un formulario en una página web hace unos años, uno llenaba unos datos, le daba a guardar y se actualizaba técnicamente todo, ¿cierto? Como que volvía atrás a actualizarse todo y todo se volvía a mostrar, por así decirlo. Aún así, nosotros quisiéramos nomás cambiar un nombre de usuario, él de nuevo tenía que recargar toda la página. Eso pues ya dejó de pasar. Con el Virtual DOM, el Virtual DOM es capaz de identificar exactamente qué parte de nuestra página web, qué componente, qué parte de esa estructura fue la que se actualizó y solo nos va a actualizar esa parte. No es necesario que vuelva a descargar o vuelva a bajar toda la página. Y es gracias a esto que se pueden crear aplicaciones pues más bonitas como Single Page Application, aplicaciones que no tienen que recargarse, que no tienen que volver a salirse ni toda la cuestión, sino que simplemente realizan cambios en una parte del documento. Obviamente lo que tenemos aquí sería el DOM original y el Virtual DOM, como les digo, es capaz de identificar dónde hubo cambio y pues obviamente si fue un nodo padre, él va a coger a partir de ahí y va a efectuar esa actualización sobre esos componentes. ¿Cómo realiza eso? Esto lo realiza a partir de algo que conocemos como el React DOM, ¿vale? Nuestro React DOM es ese puente, ¿vale? Es ese puente entre el Virtual DOM y el DOM original del proyecto. Entonces, como se pueden dar cuenta, React va a trabajar directamente con el Virtual DOM, ¿cierto? Va a efectuar los cambios sobre el Virtual DOM, que como les decía es la copia optimizada del DOM. Y con el React DOM ya va a saber qué partes precisamente van a cambiar de nuestro documento y va a aplicar esos cambios sobre el DOM.
y luego el DOM simplemente se va a refrescar, se va a actualizar con los cambios y ya tenemos nuestra página dinámica, tenemos una página reactiva, una página que técnicamente no va a volver a cambiar todo, sino que solo va a cambiar las partes específicas. Ya vamos a ver más a fondo cómo funciona en realidad el React DOM, a qué viene y cómo se aplica, pero es fundamental que sepamos que existe un DOM, ¿vale? Que existe una estructura de nuestra página web, que existe un Virtual DOM, que es esa copia optimizada de React para empezar a trabajar directamente sobre ella y luego sí replicar los cambios en el DOM, y que existe un React DOM, que es ese puente entre el Virtual y el DOM para efectuar los cambios que yo mismo le estaba mencionando en su momento. Entonces, esencial tener la diferencia de esos tres. Ese es el convencional, este es el que viene implementado con React y ese es ese puente entre ambos. Continuemos. Hablemos un poco de las características de los componentes. Ya acabamos de decir que React, además de que es full JavaScript, es full componentes, tiene componentes en todas partes. Y los componentes tienen un par de propiedades, ¿vale? Tienen un par de características que hay que tener muy en cuenta. Principalmente, las dos características principales de un componente son los props y el estado, ¿vale? Si se pueden dar cuenta, esto de aquí es un componente. El componente tiene unos props, también conocido como properties, como propiedades, pero también se les conoce como atributos, ¿vale? Y por acá tiene un estado que es una representación del componente de sí mismo. ¿A qué me refiero con eso? Empecemos por los props. Los props, imagínense que son como los parámetros del componente, ¿sí? Como si fuera una función y esa función tuviera parámetros. En este caso, esos props funcionan casi que lo mismo. Props es la información que viene por fuera del componente, ¿vale? Pues la manera que se puede comunicar con él. En este caso, los props vienen de, técnicamente yo creería que el usuario, pero los componentes se pueden comunicar entre ellos a través de los props, ¿vale? Por ejemplo, este componente de aquí, que es hijo, puede recibir props o información de su componente padre. Y ese componente puede recibir información de su otro componente padre. Entonces hay una comunicación jerárquica entre los componentes con React y eso lo hacen a través de los props. Por otro lado, existen los estados. En este caso, el state. El state, como les decía, es como una representación del estado actual del componente que estamos trabajando. Nuestro componente puede que durante su vida, porque eso tiene un ciclo de vida, mientras esté funcionando, mientras esté mostrándose, él puede empezar a modificar datos, puede empezar a recibir más información, puede hacer un par de cosas, ¿vale? Entonces esto lo va a representar el estado. ¿Listo? Entonces ahí está el estado, que es como les digo, una instancia, una representación de nuestro componente. Y están los props, es la información que viene por fuera y se inicializa o como que forma parte de nuestro componente. Vamos a ver más adelante cómo funcionan los props y cómo funciona el state, pero pues es muy importante que tengamos presente que al menos, fíjense bien, todos los componentes pueden recibir props, ¿vale? Todos los componentes pueden recibir datos. ¿Listo? Vale. Como les había mencionado antes, los componentes tienen un ciclo de vida. ¿Listo? ¿Cuál es el ciclo de vida de los componentes? Es muy sencillo. Simplemente por lo general tiene de 3 a 4 partes. La primera parte es el montaje. Hay un montaje, una actualización y un desmontaje. Y una forma de entender esto mucho mejor es imaginarnos, por ejemplo, que hay o que tenemos un restaurante. ¿Listo? El restaurante, digamos que al principio está cerrado. Cuando está cerrado, pues técnicamente nada se está mostrando a ningún usuario, ¿cierto? Pero nosotros podemos empezar a preparar nuestro restaurante para abrirlo. ¿A qué me refiero yo? Nosotros podemos empezar a montar las mesas, a montar las sillas, a montar los menús, dejar todo listo para cuando abramos el, el restaurante. Entonces en esa etapa es esa etapa de inicialización y de montaje de los elementos, ¿vale? Cada mesa, por ejemplo, cada silla puede ser un componente y empezamos a montar todo lo de nuestro restaurante. Ya cuando el restaurante esté abierto y disponible para el público, entonces vamos a empezar a recibir actualizaciones. Actualizaciones como que llegó un nuevo cliente, como que pidieron comida, como que hay que servir en tal mesa, como que esta mesa ya pagó. Si mantiene, empieza a haber como un flujo de datos. Y ese flujo y esos cambios se realizan a partir de la actualización. Hay métodos específicos que nos permiten cambiar el estado de los componentes, empezar a manipular datos, llamar más funciones, que actualizar, que por aquí, que renderizar, que todo eso. Todo eso ocurre en la actualización, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues ya no se tienen sistemas, ya no, por ejemplo, ya no hayan usuarios, ya no hayan clientes y ya podemos, por decirlo así, cerrar nuestro restaurante. Entonces empezamos la parte del desmontaje, ¿no? Que hay componentes que ya terminaron su trabajo, que ya terminaron de procesar los datos, que ya hicieron lo que tenían que hacer y tenemos que desmontarlos, tenemos que matarlos, por así decirlo. Esas son técnicamente las tres partes del ciclo de vida de los componentes que obviamente más adelante, ojalá pronto,
podamos entender o podamos ver cómo funciona. Pero en esencial, cada parte tiene sus métodos, ¿vale? En este caso muestran 4 fases: la inicialización, el montaje, la actualización y el desmontaje. Y fíjense que en la inicialización lo que hacemos es setup, como preparar los props y el estado, ¿no? Ahí es donde empezamos a inicializar el componente con la información que le venga y con su propio estado, ¿no? Podemos inicializar que inicie por defecto con tales datos, por ejemplo. Y en el montaje podemos decir que nuestro componente se va a montar con component with mount, que es una función especial de ella. Vamos a indicar que ese componente se va a preparar y va a aparecer. Podemos renderizarlo, que es literalmente que el componente se cree y se muestre. Y podemos decir que el componente ya se montó, que ya está listo para trabajar. En la actualización van a haber otros par de métodos que vamos a utilizar, pues si recibimos prop o si hacemos cambios en el estado, que son los que están aquí presentes. Y obviamente tenemos un método que es component will use mount, un component que efectivamente en alguna parte de nuestra aplicación ya no va a aparecer, sino que ya va a morir, va a cerrar, va a terminar su estado, su ciclo, y seguramente va a desaparecer cuando cambiemos de página o cuando cambiemos de sitio, por así decirlo. Entonces ese es el ciclo de vida de los componentes. Tengamos en cuenta que un componente se puede inicializar, le vamos a enviar unos datos, esos datos los recibe, los procesa, se inicializa, se muestra, se renderiza, se muestra, se puede trabajar, se actualiza, y que eventualmente en algún momento va a tener que parar o que en un momento va a tener que desaparecer porque ya no necesitamos más, ¿vale? Ese es, en pocas palabras, el ciclo de vida de los componentes, y cada ciclo pues tiene sus propios métodos. Para finalizar, tenemos dos componentes esenciales: el stateless y el stateful. Y como su nombre indica, el stateless es un componente que no tiene estado, ¿vale? Es un componente que no tiene nada de esto del ciclo de vida, sino que es un componente que está creado específicamente para ser funcional, ¿vale? Para estar muy ligado a la lógica, para responder a ciertas funciones, y ya está. No maneja un estado, no maneja nada de lo que acabamos de ver. Sí maneja props, no hay ningún problema con que un stateless pueda manejar props, pero como tal no tiene estado, por eso su nombre es stateless. Por otro lado tenemos el stateful, que es el componente un poco más robusto, más utilizado. Ese componente sí tiene su propio estado y sí es capaz de recibir, manipular y manejar datos. Por lo general son los componentes que más, por decirlo así, reciben cambios de nuestra aplicación. Y obviamente también puede manejar sus propias props. Y tiene también ciclo de vida. Entonces es la diferencia principal entre esos dos tipos de componentes. Existe un tercer tipo de componente, que es el presentacional, que es un componente un poco más simple que el stateless, que es un componente que solo vamos a utilizar para que muestre una información. Posiblemente incluso no tenga lógica, o tenga lógica muy simple. Los presentacionales son componentes muy sencillos, que en realidad solo sirven para mostrar datos, o mostrar un estilo, o mostrar un componente, o prácticamente un HTML, y ya está, ¿vale? Ese sería como el propósito de un componente presentacional. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan, cómo se utilizan y toda la cuestión. Eso es en teoría todo lo que tenía que hablarles con respecto a React. Yo creo que ya con esto, claro, podemos empezar a revisar el proyecto que descargamos y empezar a entender un poquito cómo funciona React, cómo hace para ejecutarse y toda la cuestión. Entonces, por acá, en nuestro proyecto, ya ha terminado de descargar todo. Nos va a decir que se ha completado success, que se ha creado la carpeta hello.des en tal posición, y que tenemos que, dentro de este directorio, podemos correr comandos como yarn start, yarn build, yarn test o yarn eject. Vamos a empezar por yarn start para iniciar el servidor de desarrollo y empezar a trabajar con nuestro proyecto. De punto C les aparece npm start o npm build. En este caso mi lo está manejando con yarn, que es otro gestor de paquetes, pero pues no nos vamos a preocupar por eso, sigue siendo el mismo script, ¿vale? Y por acá me dice que me sugieren que me ubique primero en la carpeta de hello devs, donde está el proyecto, y ejecute yarn start, ¿vale? Voy a hacer eso mismo, pero en este momento no. ¿Por qué? Porque aquí tengo todas mis carpetas regadas. Aquí está la carpeta del proyecto, ¿vale? Esa es la que vamos a revisar ahora. Pero como tengo todo ese montón de carpetas, lo que voy a hacer es cambiar mi ubicación. Voy a abrir únicamente la carpeta del proyecto de React, que es esta de hello devs en IVA crea 2, ¿vale? La selecciono. Se está cargando. Y ya tenemos acá nuestro proyecto de React. Y recordemos que él me decía que inicializáramos el servidor de desarrollo, pero todavía no va a hacer eso. Voy a hablarles un poquito de qué es lo que tenemos aquí como proyecto inicial, ¿vale? Vamos a encontrar con esto. Vamos a encontrar con una carpeta not modules. Vamos a encontrar con una carpeta public, una carpeta source,
un gitignore, un package.json, un readme, que ya sabemos para qué sirve, y un yarn. ¿Listo? Obviamente la carpeta node modules, que se ve como grisecita, ahí van a estar técnicamente todas las librerías y las dependencias que utiliza este proyecto de React. ¿Vale? Hay muchísimas. Ustedes se pueden aquí a mirar. Hay un montón. Entre esas está Slint, entre esas está Babel, entre esas está un tal HTML proxy, entities. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que hay muchísimas e incluso podemos agregarle más. Hay un post CSS, está el React DOM, me imagino. Ahí está el React DOM. Hay bastantes, ¿vale? Pero esto pues es porque traemos el proyecto plantilla, ¿cierto? Si tuviéramos que crear un proyecto de cero, pues nosotros tendríamos que definir qué librerías vamos a manejar, cómo queremos configurar nuestro entorno de trabajo. Pero pues en este caso no nos complicamos y utilizamos Create React App por lo mismo, ¿vale? Entonces esto ya entendemos para qué sirve. Posiblemente no tengamos que tocarlo. Recordemos que todos son archivos binarios. Y como son archivos binarios, muy seguramente el gitignore no va a utilizar, no va a tomar los cambios de esa carpeta, ¿vale? Por otro lado tenemos la carpeta public, que es la carpeta de producción, ¿no? La que ya está lista. En el public tenemos por aquí un icono, que se me imagino que utilizaron para el index. Tenemos nuestro famosísimo index.html, que si se pueden dar cuenta es lo mismo, es un index normalito, tiene un par de metadatos, un par de links. Tenemos por aquí el body y un div, ¿vale? Entonces ya vamos a ver más a fondo qué es lo que hay o cuál es el asunto con este index. Pero recordemos que este index.html va a ser nuestra representación del DOM, ¿vale? Va a ser nuestro DOM principal que vamos a estar modificando con React DOM, ¿vale? Por acá tenemos un par de imágenes. Un manifest, que básicamente es un archivo de configuración, y un robots.txt que no tengo ni idea para qué funciona ahora mismo. Tenemos nuestra carpeta más importante, nuestra carpeta source. Ya vamos a ver más a fondo qué es lo que hay ahí. Por acá tenemos el gitignore. Recordemos que este gitignore lo que hace es a este tipo de archivos que terminen en estos formatos, a la carpeta build, a la carpeta coverage, a la carpeta node modules, lo que va a hacer es ignorarla. O sea, los cambios que hagamos en estas carpetas no se van a reflejar en nuestro Git. Recordemos que Create React App nos hizo un proyecto y también le metió un repositorio de Git para que ya tengamos eso listo para trabajar. Entonces ahí él incluyó este gitignore y vamos a ignorar obviamente la carpeta node modules porque son archivos binarios. Ya hemos dicho antes, los archivos binarios no se suben a repositorios. Entonces ahí le estamos ignorando toda esa cuestión. Por acá tenemos un package.json, que es un archivo también de configuración de dependencias y nos va a ayudar a agregar un poquito de identificación e información a nuestro proyecto. Por ahora no tenemos que preocupar por ahí. Por acá hay unos, recuerden de estos scripts que decía np, bueno, yarn start, yarn build, aquí están configurados todos esos scripts. Pero pues como les digo, eso no lo vamos a tocar en este momento. Tenemos el readme, recordemos que es el archivo de descripción del proyecto. Este documento tiene muchos links para que revisemos. Es información acerca de React. Entonces, si quieren checar ahí, van a encontrar parte de la documentación de React en el readme. Y finalmente tenemos un archivo yarn. Yarn, eso sí, menos que nos tenemos que preocupar. Recordemos que yarn es como npm, básicamente es otro gestor de paquetes que también es muy popular. Y también está presente en varios proyectos. Entonces el logo es un gatico. Está re cute. Pero bueno, como les digo, ya tampoco tenemos que tocar eso. Y ahora sí, hablemos de nuestra carpeta source. Como les decía, vamos a hablar de la carpeta source, que es la carpeta principal de nuestro proyecto en React. Y en nuestra carpeta source vamos a encontrarnos primero con esto que se llama app.js, ¿no? Lo primero. Tenemos también un index, tenemos unos archivos CSS que son de estilos, un apptest.js, que es obviamente el test de app, y estos dos archivos que no vamos a enfocar en esos todavía. Vamos a enfocarnos en estos. Vamos a enfocarnos primero en este app.js. Fíjense bien, este archivo es un archivo JavaScript y como ustedes pueden ver acá, hay código HTML metido dentro de un JavaScript. Entonces ya podemos identificar, podemos intuir que obviamente tiene JSX y que obviamente es un componente. Otra forma de saber que es un componente es porque su nombre, vean bien, incluye la primera letra. Ven con ustedes. Bueno, es por acá. Su nombre tiene la primera letra de mayúscula. Esto también es otra forma de identificar que es un componente. Fijémonos que importa un par de cosas, tiene un par de código y por acá se exporta. Ya vamos a ver
qué funciona o cómo es que funciona cada una de esas partes. Pero esto que tenemos aquí es básicamente un componente. Y aquí están los estilos de ese componente, ¿vale? En app.css. Listo, por acá tenemos el index.js, que es el archivo más importante que sí tiene que estar presente en el proyecto, porque aquí donde se va a explicar todos nuestros componentes. Tenemos importados por acá, recuerdan app, ahí está importado app como un componente, tiene los estilos, tiene un tal React from React y un React DOM from React DOM. Ya vamos a ver cómo funciona y para qué sirve cada uno de ellos. Tenemos por acá un React DOM.render y por acá tenemos embebido una aplicación, ¿vale? Un app. También vamos a ver cómo es que funciona este React DOM. Se van a dar cuenta que es súper fácil de entender. Por ahora, lo que voy a hacer es ejecutar mi proyecto para poder ver qué es lo que tiene este componente y qué es lo que tiene este index. Y vamos a empezar a analizar un poquito mejor nuestro proyecto. Para eso, ya se ubicó en la carpeta Hello Devs, ¿no? Voy a abrir una nueva terminal. Esta terminal se abre automáticamente en esa carpeta, en Hello Devs, ¿sí ven? Incluso, como les decía, ya tiene su rama main, porque es un repositorio en Git, ya tiene incluido. Y recordemos que para ejecutar nuestro entorno tenemos que colocar yarn start, ¿vale? A algunos de ustedes le toca npm start, a mí me toca yarn, no entiendo por qué, pero ya con esto, cuando le dé enter, él se va a tomar un par de minutos, va a correr un par de scripts y me va a ejecutar el proyecto en el entorno de desarrollo, ¿vale? Ya va a aparecer incluso la página hosteada y todo ahí para empezar a ver los cambios. Todavía no me ha... Listo, ya empezó a ejecutar el servidor. Ahí me va a colocar, así como el OpenLight Server que utilizábamos antes, va a ser lo mismo, me va a hostear la página localmente. Aquí está. Ahí está cargando. Y ahí tenemos la aplicación que acabamos de descargar. Básicamente está el loguito de React dando vueltas. Y dice por acá, edita, source, app.js para, bueno, y guarda para recargar, ¿vale? Es lo único que dice ahí. Que modifiquemos ese archivo y que guardemos para que se recargue. Y aquí me da un enlace que seguramente me enviará a la documentación de React. Ahí está la página principal de React. Entonces ese es nuestro archivo principal. Yo lo voy a colocar aquí a un ladito. Eso también. Voy a ajustar el tamaño. Fíjense que incluso es responsive y toda la cuestión. Listo. Esta consola pues la puedo dejar ahí, la puedo minimizar si quiero. No vamos a utilizarla mucho, pero ya se van a dar cuenta que va a pasar por acá cuando haga algo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a ir a app.js, ¿cierto? Dejen esto por acá. Vamos a ir aquí a app.js, que es nuestro componente. Y ese componente es el que estamos viendo en este momento. Fíjense bien, tiene aquí un header, tiene aquí una imagen. Fíjense que esa imagen que está rotando tiene un P que dice edit. Lo mismo que tenemos acá. Tiene el enlace que nos lleva a esa parte y ahí cierra todo el componente, ¿cierto? Si vengo por acá y edito este texto y digo, por ejemplo, hola mundo, ¿vale? Voy a guardar cambios y automáticamente se refrescó y se mostró en mi proyecto, ¿vale? Si yo acá que apareció un poco de código, porque ese código se compiló. Va a cambiar esto por hola muchachos. Dice cuando vaya a guardar, aquí se va a ver como un cambio compilando y aquí una vez me lo está mostrando, ¿vale? Y así como funciona esa magia de ahí. Listo, gente. Entonces, ¿qué podemos empezar a notar de aquí? Podemos empezar a notar que, fíjense bien, eso tiene unos estilos, ¿vale? Miren cómo agregaron los estilos al componente. Cada componente tiene su archivo de estilos, ¿no? En este caso el componente es app y el estilo pues es app.css. Fíjense que en este caso, para agregar el estilo, no lo hicieron desde el HTML, sino que lo hicieron directamente desde acá con un import. Simplemente colocaron import, el archivo CSS y él ya automáticamente identifica que esos estilos son para este componente de acá. Pero algo muy curioso, quiero que se fijen muy bien, voy a abrir app CSS, ¿vale? Aquí está toda la configuración CSS de ese componente. Y quiero que se fijen que casi todo lo que estamos realizando aquí es a través de clases. Fíjense, es .app que es otra clase, .app_header que es otra clase, .app_link que es otra clase, ¿vale? Todos los cambios se hacen a través de clases. Y si vamos a nuestro archivo, fíjense bien en esto que es muy muy importante. En este caso, este div, si lo ven, tiene esa clase app, ¿vale? Pero nosotros convencionalmente colocaríamos aquí simplemente class, ¿cierto? Class y le decimos qué clase es.
Ojo, pero aquí de ahora en adelante lo que vamos a tener que hacer es colocar class name. ¿Por qué class name? Porque class es una palabra reservada en JavaScript. ¿Se acuerdan que para crear una clase utilizábamos la palabra class? Entonces, de ahora en adelante, siempre que queramos agregar una clase en el elemento HTML para aplicarle estilos, hay que utilizar por obligación class name. Esa es una de las reglas, por así decirlo. No es obligatorio, o sea, acá mencionarse que no es obligatorio, pero pues es mucho mejor para evitarnos problemas. Entonces, de aquí en adelante, siempre que queremos agregarle una clase a un elemento, utilizamos class name. Por otro lado, vean por aquí que la imagen tiene un logo, ¿vale? Esa es la fuente de nuestra imagen. Y se dan cuenta, esa imagen no tiene un URL, sino que está importada. Fíjense bien. Y esa imagen está aquí en nuestra carpeta. Está acá logo.svg. Solo que en vez de colocar la URL o la ubicación, lo que hacen es importarla y eso luego agregarlo al HTML. Ya vamos a ver cómo funciona mejor esta cuestión, ¿vale? Voy a regresarme por acá, voy a cerrar esto. Este es nuestro componente. Y me voy a ir aquí a index.js, nuestro archivo principal donde se compila y se maneja toda esta cuestión. Yo voy a hacer un par de cosas. Yo voy a quitar este report with vitals, que en este momento no necesitamos pensar en eso. Voy a borrarlo. Y voy a borrar también este método de por acá. ¿Listo? De nuestro React DOM voy a eliminar esto que dice React Strict Mode, que es como ejecutar React de modo estricto, que tampoco lo necesito para que veamos un poco más claros. Voy a guardar cambios y en teoría no va a pasar absolutamente nada. Toda nuestra página está igual. Fijémonos un poco en esto, fijémonos un poco en este archivo index. El archivo index importa React desde React, importa React DOM, importa unos estilos, fíjense, ahí está el estilo de index.css, importa el componente, ¿vale? El componente app que teníamos por acá, y ese componente, fíjense cómo lo coloca. Coloca con estas llaves que son de diamantes, si no estoy mal, y inmediatamente lo cierra. Y fíjense que se ve como rojito. Esto, gente, que ustedes ven acá es un elemento. Recordemos que app es un componente, pero esto tiene un nombre específico y ese nombre es elemento. ¿Por qué se llama de esa manera? Porque es como si tuviéramos una clase y una instancia de esa clase, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de las clases de JavaScript que teníamos la clase programador, ¿cierto? La clase persona. Y yo tenía por ahí una variable llamada Javier, que era la instancia de esa clase. Algo similar ocurre con esto. El componente es como una clase, ¿vale? Es como una estructura, como el plano para poder hacer un elemento. Y el elemento pues es lo que sale del componente, ¿no? Como una instancia, como algo con lo que podemos trabajar. Entonces es muy importante que diferenciemos esos dos conceptos. Ahora, voy a quitar esta app. Fíjense bien, voy a borrar eso. Y voy a colocar por aquí H1. Voy a colocar código HTML. Voy a colocar hola mundo. Voy a guardar. Listo, no pasó nada, pero cuando recargue, ahí está. Hola mundo. ¿Por qué no pasó nada o porque no se vio una vez recargado? Estoy modificando técnicamente casi toda la aplicación, o sea, la manera en que se construyó y se compiló, entonces ese cambio no va a estar tan de one, ¿vale? Entonces es el único problema ahí con esa cuestión. Pero bueno, fíjense que simplemente lo que he puesto aquí es HTML y él automáticamente puso HTML en mi archivo. Vamos a entender mejor cómo funciona esto, cómo fue que React DOM Render puso eso en mi página web. Para ello hay que entender dos cosas. Primero, React DOM Render requiere qué es lo que va a mostrar y requiere dónde lo va a mostrar. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Un H1. El único que quiero mostrar yo ahí. ¿Y dónde lo voy a mostrar? Fíjense lo que hace. Document.getElementById y le colocamos root. O sea que está referenciando a un elemento del HTML, del DOM, del Document Object Model. Vamos a ver cuál es ese elemento. Voy por aquí a Public, me voy a Index, tengo mi archivo. ¿Qué voy a hacer con ese archivo? Voy a quitarle todo ese comentario que se ve maluco y en este momento no necesitamos, para que tengamos mucha más claridad de qué es lo que tiene esto. Por también esto por acá. Perdón, por lo que no debía. Vale, voy a guardar cambios. En teoría nada tuve que haber cambiado, simplemente borré comentarios. Y fíjense que nuestro archivo tiene un head, ¿cierto? Ahí está todos los titles, información de meta. Y por acá tenemos un body. Y en el body tenemos un div, que es lo único que hay en el body, ¿cierto? Y en el div, adivinen qué tienen. Un ID root. Lo que significa es que nuestro index, o en este caso React DOM Render, está renderizando este elemento sobre este div de aquí, que es el único elemento que hay en nuestro HTML. Algo también que tienen que tener muy en cuenta es que
en ningún lado, fíjense bien, en ninguna parte tenemos la etiqueta script con el atributo source. ¿Se acuerdan que entonces decíamos script srs igual a y colocamos el nombre del archivo index en cualquiera de los casos? En este caso no hay que hacer eso, no tenemos que preocuparnos ya por eso. Ya React sabe que index.js es esa aplicación. Es por eso que index.js es fundamental, ¿no? Que tiene que existir para poder referenciar aquí. Entonces, volvamos por acá. Nos dimos cuenta que React Root DM solo necesita qué es lo que quiere mostrar y dónde lo quiere mostrar. Otra forma de ver esto, por ejemplo, es por aquí, que es una constante llamada elemento o element, que esto va a ser igual a esto. Fíjense. Puedo hacer esto sin ningún problema. Y por acá puedo crear otro que se llame container. Y esto va a ser igual a esto de acá. Y ya con esto tenemos más claridad de qué es lo que estamos viendo. ¿Qué quiero renderizar? El elemento. ¿Dónde lo quiero renderizar? En el contenedor. ¿Vale? Y guardo cambios. Y sin ningún problema todo sigue estando igual. Fíjense aquí esto. Fíjense que esto técnicamente es una constante JavaScript. Y tenemos acá HTML. ¿Cierto? Esto es JSX en su estado puro. Solo podemos utilizar JSX, tengan esto muy presente, si hemos importado React from React, ¿vale? Si no tenemos esto, es imposible que hagamos código JSX. Es una nota muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. Listo, ya que sabemos que el React DOM Render coloca por aquí un qué y coloca por acá un dónde, vamos a ver esto un poco más claro, ¿no? Vamos a ver qué hay exactamente, o por qué React DOM Render es importante entenderlo. Voy a representar esto mismo, ¿vale? Voy a hacer esto mismo que estamos viendo aquí con JavaScript Vanilla, con JavaScript puro, ¿vale? Voy a comentar esto, ¿cierto? ¿Y qué haríamos nosotros para hacer eso mismo que acabamos de hacer? Lo que haríamos convencionalmente sería también crear ese elemento, ¿cierto? Pero podríamos utilizar una función llamada como document.createElement, ¿cierto? Que nos permite crear elementos de HTML. Y colocamos que yo quiero crear un H1, ¿cierto? Y aquí queda guardado ese elemento. Y ese elemento yo le puedo agregar un inner text, ¿cierto? Y ese inner text sería ese hola mundo que vemos acá. Le puedo colocar acá hola. No voy a colocar mundo, voy a colocar gente para que diferenciamos. ¿Y dónde lo colocaría? Pues lo colocaría también en esa parte del documento. Entonces puedo hacer lo mismo, puedo volver a generar const, container. Va a ser igual a document.getElementById. Eso ya sabemos para qué sirve. Va, ID, aquí está. ¿Y en qué ID? En la ID root, ¿cierto? En el div que teníamos por acá en el index, este de aquí. Y lo que hacemos simplemente es, hey, a ese container, append child, ¿cierto? Agréguele este elemento que tengo por acá, ¿cierto? Así es como lo haríamos nosotros con JavaScript Vanilla. Si yo guardo esto y vengo por acá y recargo, ahí está. Hola gente. Obviamente la letra cambió porque yo quité el import del CSS. Pero ahí está. Técnicamente hemos replicado lo mismo. ¿Por qué es importante entender este Vanilla y por qué es importante entender esto de acá arriba? Porque, y quiero que se fijen muy bien en esto, esto de aquí es una función del document, del DOM, ¿vale? El create element. Y esto, que están por acá, es otra de esas cosas que nos permitía hacer JavaScript. Pero esto mismo que ustedes ven acá, el append child y el create element, ya vienen en nuestro React, pero se representan de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Voy a comentar esto de nuevo y voy a mostrar esa parte de acá. Fíjense que aquí hemos creado el mismo elemento, ¿vale? ¿Sí? Este element, este JSX, que podemos escribir gracias a React, es lo mismo que teníamos acá, este document.createElement, ¿cierto? Solo que pues ya viene en una sintaxis un poco más amigable, más visible. Y este document.getElementById siempre ha existido, ¿cierto? Pero el React DOM Render es el encargado de coger este elemento y ponerlo en ese lugar. Justamente lo que hacía el append child, ¿no? Decíamos, hey, en container, por favor, colóqueme este elemento. Eso lo está haciendo el React DOM Render. Entonces, React de por sí es como esa analogía, ¿vale? Esa analogía del create element. Y el React DOM es la analogía del append child, ¿cierto? Es una forma distinta de hacer eso mismo. Pero si ustedes se dan cuenta, React es JavaScript. React simplemente es lo mismo que hacía o solía hacer JavaScript. Obviamente eso tiene un poco de tecnología y más de fondo,
Pero técnicamente este mismo concepto que vimos aquí lo estamos viendo acá de nuevo con el React DOM. Entonces, para que lo tengamos súper presente y que sepamos qué rayos es eso de React DOM y exactamente cómo funciona. ¿Cómo funciona? Técnicamente, elemento y dónde quiere que se renderice, dónde quiere que se muestre ese elemento, ¿vale? Listo, mi gente. Ahora leemos un poquito de esto. Leemos un poquito de JSX, cómo se utiliza, por qué existe, es obligatorio, es necesario. La verdad, muchachos, es que JSX no es obligatorio, no es full necesario, 100% necesario, no lo es. Nosotros podemos utilizar JSX de manera opcional. Y eso es algo que tenemos que tener súper presente, gente. ¿Por qué hay que tenerlo tan presente? Porque, aunque no sea obligatorio, yo casi que les voy a decir que sí. Ya se van a dar cuenta por qué. Voy a representar este mismo H1, pero no lo voy a hacer con JSX, ¿vale? Ya voy a dejarlo aquí como JSX y eso no lo voy a utilizar. ¿Vale? Se va a hacer JSX, tengo aquí código JSX y voy a hacer eso mismo, pero ¿cómo haríamos eso mismo sin JSX? O sea, únicamente con React. Yo por aquí puedo crearme un elemento, ¿vale? Element. Y para hacer eso mismo utilizaría la librería de React, una función que se llama createElement. Y esta función createElement me va a pedir tres cosas para que empecemos a identificar cómo es que funciona esto. Me va a pedir, obviamente, qué etiqueta o qué elemento voy a crear. En este caso voy a crear un H1. Me va a pedir qué atributos va a llevar ese elemento. Fíjense que nuestro elemento no tiene atributos, ¿vale? Si esto fuera un A, por ejemplo, tendría que llevar el atributo href, ¿cierto? Href y aquí colocar la URL. Pero en este caso, como es un H1, no requiere de atributos. Así que esos atributos se representan a través de un objeto, pero ese objeto lo voy a dejar vacío, ¿vale? Y aquí en la última parte van los children, como los hijos de nuestro elemento. En este caso, lo único que contiene ese elemento es ese texto, ¿no? Hola mundo. Entonces, el hola mundo va a funcionar como un children. Entonces, por aquí tengamos el elemento. Aquí están los atributos. Atri lo va a colocar. Y por acá tenemos los children. Bueno, voy a colocar children nomás. Más, voy a colocar hola children para que se den cuenta que es distinto. Y así es como haríamos técnicamente esto mismo de acá arriba sin necesidad de utilizar JSX, ¿vale? Esto de que está acá. ¿Cómo lo vemos? Pues ya este JSX está ahí como JSX y aquí está element. Y lo que estamos mostrando en este momento es element, ¿cierto? Entonces va a mostrar eso mismo. Voy a guardar cambios. Vengo por acá, actualizo. Y aparece hola children, ¿vale? Funciona sin ningún tipo de problema. Ahora sí, ustedes miran, bueno, a ver qué pasaría si no fuera un H1, si no fuera, por ejemplo, un anchor, lo que hemos dicho acá, qué tal que fuera un link. ¿Cómo representamos eso? Fíjense, súper sencillo. Hacemos lo mismo, const element es igual a react.createElement. Vamos a crear un link, ¿cierto? Vamos a crear un A. Ese A va a tener un href, lo va a colocar con la anotación de objeto, ¿vale? Va a colocar una clave y un valor y ese valor va a ser pues el enlace. En este caso va a ser mi página web, http://javiermojito.com, ¿cierto? Termina el objeto ahí y aquí al lado va a agregarle el children. ¿Cuál sería el children? Por ejemplo, ir a mi página web, ¿vale? Sería como un texto que iría a eso, ¿cierto? Ese sería un elemento un poco más elaborado. Ya lo guardé, ya se enderizó, voy a por acá, actualizo y ahí está mi anchor. Ir a la página o ir a mi página web. The fuck. Ir a mi página web. Listo. Y si le doy clic ahí, pues allá va a aparecer mi página, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, un poco distinto, ¿no? Un poco raro la forma en la que lo hacía convencionalmente nuestro React, ¿no? Sin JSX. Ahora, ¿qué pasaría, gente? Y ustedes dirán, bueno, Javier, ¿qué pasa si yo quiero agregarle una variable, ¿no? Tengo una variable con un dato y quiero que ese dato aparezca en un elemento HTML. ¿Cómo puedo hacer eso? Hagámoslo. Entonces, tengamos por acá un elemento, ¿vale? Voy a representar de nuevo un H1. Entonces voy a crear acá un H1. No tiene ninguna propiedad. Ya dijimos que los H1 no tienen propiedades. Y vamos a agregarle aquí un mensaje que diga, por ejemplo, hola, soy, y que aparezca el nombre de la persona, ¿cierto? ¿Cómo agregamos aquí esa variable o ese contenido? Y por acá puedo crearme una variable nombre que va a ser igual a Javier.
simplemente crear una variable. Y yo aquí puedo utilizar o hacer uso de los template literal, ¿no? De estas comillas invertidas con hola, soy, signo pesos, corchetes, nombre, ¿vale? Estoy interpolando variables de nuevo dentro de React Create Element. Como sigue siendo elemento y sigue estando aquí, voy a guardar cambios, actualizo y aparece hola, soy Javier. Si cambio aquí el nombre por Federico, hola, soy Federico. Funciona bastante bien, ¿cierto? Ahí está como sería con la forma convencional, con la forma React Create Element. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si no fuera con Create Element? ¿Qué pasaría si fuera con JSX? ¿Cómo hago eso? Entonces, voy a comentar esto, gente, por acá. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con JSX. ¿Listo? Para hacerlo con JSX, pues tenemos que crear literalmente la etiqueta h1. Ahí está. Colocar hola, soy, y aquí iría el nombre de esa persona. ¿Cómo metemos la variable ahí? Para ello utilizamos, fíjense bien, simplemente los corchetes. Con solo los corchetes ya podemos agregar ahí la variable y que se represente como hola, soy, y el contenido de la variable. Entonces, voy por acá, coloco nombre, fíjense bien cómo lo puse. Voy a cambiar el nombre por Ángela, ¿cierto? En este momento ese elemento no se va a mostrar porque es JSX, ¿cierto? Entonces voy aquí, cambiar element por que se muestre JSX, ¿vale? Guardo, me aparece un error, me dice que la constante JSX ya está declarada, fíjense acá arriba. Eso que ustedes ven aquí es lint en acción, él sabe qué parte falló y toda la cuestión, entonces no nos deja correr el código hasta que arreglemos el error. Voy a comentar esto de acá, guardo cambios, vuelvo a compilar y actualizo, hola, soy Ángela. Ahí está, así lo hemos hecho, hemos agregado esa variable dentro de nuestro JSX, ¿vale? Y quiero que tengan esto muy en cuenta, no solo son variables. Técnicamente, cualquier expresión en JavaScript se puede colocar dentro de esos corchetes. Expresiones como cuáles, dirán ustedes. Fíjense bien. Expresiones como, por ejemplo, 4 más 5. Yo puedo hacer una suma ahí dentro, guardo, actualizo y aparece hola, soy 9. Entonces, literalmente, expresiones son cualquier tipo de expresión. Incluso puedo agregar un if dentro de esos corchetes. Pero en este caso el if tiene que ser un operador ternario. Yo puedo colocar acá que si, no sé, 20 es mayor o igual, que 18. Entonces coloque, por ejemplo, soy mayor. Y si no, que coloque soy menor. ¿Vale? Guardamos, actualizo y aparece hola, soy pues mayor, ¿cierto? Si cambio aquí el número de 20, lo cambio por un 5, guardo cambios, muestro por acá y aparece hola, soy menor. Entonces fíjense que hemos literalmente colocado un if dentro de un HTML, dentro de un JavaScript. Entonces está un poco inception la cuestión, ¿cierto? Y también podemos, obviamente, ejecutar funciones. Por acá puedo crearme una función tipo sumar o sum. Una función por aquí de flecha que sume, por ejemplo, 72 más 8, que eso daría 80. Yo vengo por acá y puedo ejecutar. Voy a dejar esto comentado para que no se pierda. Vale, esto por acá, cierro por aquí, esto lo muevo por acá. ¿Cierto? Tenemos la función y en vez de colocar ese operador ternario voy a colocar la ejecución o el resultado de esa función. Voy a colocar acá sum, ejecutado, guardo cambios, actualizo y aparece hola, soy 80. Entonces, cuando decía literalmente cualquier expresión, es literalmente cualquier expresión. Finalmente, algo que hay que tener muy en cuenta es que algunos, y digo algunos, no todos, algunos de esos elementos falsi, ¿se acuerda de true y falsi? Que lo vimos hace un tiempo, que el null por lo general era false, que el undefined era false, que el 0 por defecto era false, ¿sí se acuerdan? Aquí ocurre algo similar, y es que por ejemplo si colocamos null, no va a aparecer absolutamente nada en esa parte. Si colocamos por ejemplo undefined, que también es false, tenemos por acá y no se ve nada. Curiosamente el 0 recuerda que por defecto era false, pues en este caso no, en este caso sí va a interpretar ese 0 y lo va a colocar. Pero pues recordemos que hay elementos, en este caso null, que no van a aparecer cuando intentemos colocarlos
dentro de JSX, ¿vale? ¿Qué pasaría si fuera un elemento un poco más complejo, ¿no? No que fuera solo un H1, sí que tuviera más contenido. Entonces voy a hacer exactamente eso por aquí abajo. Voy a crearme un nuevo JSX por aquí. Para crear más líneas de HTML tengo que abrir estos corchetes. No corchetes, esos paréntesis, perdón. Abrirlo y aquí empezar a escribir el HTML. Va a tener un div. En ese div va a tener un H1 que diga, por ejemplo, hola, soy Javier. ¿Cierto? Una presentación ahí. Voy a colocar una etiqueta P de párrafo. Y en esa etiqueta voy a colocar, joder, ahí está. Soy ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas. Vale, y voy a colocar un enlace de nuevo a mi página. Voy a colocar href aquí. Voy a colocar acá http://javiermojito.com. Cierro y que diga, por ejemplo, visita mi página. ¿Cierto? Voy a guardar. Guardemos. Si ven que cuando guardé esto como que se formateó una vez automáticamente, es porque tengo instalado el Prettier, ¿vale? Si quieren utilizarlo, se lo recomiendo. Van por aquí a componentes y buscan Prettier. Y eso es lo que hace es, cuando ustedes apenas guarden, es modificarle, formatearle todo el documento para que se vea mejor, como ustedes quieran básicamente. Es muy bueno y se lo recomiendo. Hay que configurarlo para que cuando ustedes guarden, haga el formateo automáticamente. Simplemente le dan por ahí una configuración y le dicen formatear en guardado y listo. Pero sí les recomiendo mucho, es muy chévere. Pero bueno, si se dieron cuenta que lo que tenía antes estaba así, y cuando guardé como que le puse el punto y coma y toda la cuestión, ¿no? Pero bueno, ya tenemos nuestro componente, ¿cierto? Que es JSX, tiene un div, bla bla bla. Aquí lo estoy mostrando en el render, entonces cuando actualice por aquí me va a aparecer lo mismo. El H1, hola soy Javier, soy ingeniero de sistemas y el enlace a mi página web, ¿cierto? Cero problemas. Ahí tenemos cómo se realiza, cómo se compone ese elemento con JSX. ¿Qué pasaría, gente, si nosotros quisiéramos eso mismo, pero sin JSX, ¿no? Que lo quisiéramos con React Create Element. ¿Cómo tendríamos que hacer ese componente? Pues fíjense, voy a hacerlo aquí abajo. Voy a crearlo como elemento. Voy a colocar react.createElement. Y vamos a empezar por el primer elemento que sería el div, ¿cierto? Ese sería el primer elemento. Entonces venimos por acá, colocamos div. Este div no tiene atributos, ¿cierto? No tiene nada. Entonces lo dejo aquí sin atributos. Y de children tiene tres cosas. ¿Qué tiene de children? Tiene un H1, tiene un P y tiene una A. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que volver a colocar react.createElement y aquí crear el siguiente elemento que sería el H1, ¿cierto? Coloco H1. H1 no tiene props, ¿cierto? No tiene atributos. Y por acá de children tendría hola soy Javier. Entonces voy a copiar esto mismo y lo voy a colocar ahí en esa parte. Voy a ir guardando y aquí se me va actualizando el código. Entonces por acá para agregar otro children al div tengo que simplemente al final darle coma y continuar con el siguiente. React. ¿Cuál sería el siguiente? Pues este P de aquí, ¿cierto? Colocaría react.createElement de nuevo. Colocaría P. No tiene atributos, si se pueden dar cuenta. Y le colocaría de children esta información de aquí. Por acá coloco esa información, coma, porque tengo otro elemento que es esta que está acá. Y de nuevo, react.createElement, crearía un elemento de tipo A. Le colocaría de atributo el href que habíamos visto antes, con la dirección de mi página web, http://javiermojito.com. Y después del objeto colocaría así el children. ¿Cuál sería el children de la etiqueta A? Sería visita mi página, ¿cierto? Por aquí agrego eso. No va punto y coma porque estoy ejecutando funciones. Guardo. Se me formatea todo. Vengo por aquí y no voy a poder ver ese elemento porque estoy renderizando técnicamente JSX. Entonces voy a renderizar ahora element, ¿cierto? Quitar esto. Element, para que se vea la diferencia, voy a cambiar aquí el nombre por... No mentiras, aquí por ingeniero. Soy ingeniero. Listo, solamente voy a cambiar eso. Y acá colocarle un punto. Listo, voy a guardar cambios. Actualizo. Y aparece, hola, soy Javier, soy ingeniero, visita mi página. Fíjense que hemos recreado lo mismo que teníamos aquí con JSX, con React Create Element. Y se dieron cuenta cuál fastidioso y cuál mañoso puede llegar a ser ese proceso, ¿no? ¿Cuál es la conclusión aquí? Gente, aunque JSX
sea algo opcional, definitivamente es muchísimo mejor que manejar esto que tenemos acá, ¿no? Entonces mucho más explícito, mucho más visual, mucho más agradable para la vista y ambos funcionan perfectamente. ¿Cuál es el único requisito? Que si vamos a trabajar JSX, tenemos que sí o sí, por obligación, importar React aquí. Importar React from React para poder manejar estructuras como estas. De ustedes, pero Javier, pregunta técnica. Que este código se puede ejecutar en todos los navegadores, o sea, es posible que un navegador pueda entender JSX así como si nada. Como les decía, este código es entendible por todos los navegadores. Y les digo, React o nuestra plantilla instaló por aquí un componente, un módulo llamado Babel. Babel, ya se había mostrado antes, es algo que nos permite técnicamente ejecutar ese código moderno, como lo es el JSX, y lo convierte en código legible por cualquier navegador. Entonces él por sí solo ya hace ese tipo de configuraciones y no tenemos que preocuparnos ya por eso, porque ya existen cosas como Babel. Entonces, nice por ahí. No tenemos que preocuparnos más por eso. Por más complejo que sea nuestro código, él lo va a pasar a que sea compatible a cualquier otro navegador sin importar la versión, ¿no? O sea, va a poder funcionar en todos los navegadores en cualquier versión que tengan. Entonces ahí está esa cuestión. Listo, gente. Ya hemos visto cómo funciona JSX, la diferencia entre utilizar JSX y no utilizar JSX, y efectivamente está maluco. Entonces tengamos en cuenta, es opcional, pero yo creo que aquí en adelante todo lo que vayamos a hacer con respecto a componentes lo vamos a tener que hacer con JSX, ¿vale? Así que lo que les voy a enseñar ahora es cómo crear, para que empecemos un poquito con el tema de los componentes. Voy a decirles cuáles son los tres tipos de componentes, lo que les hablaba por aquí. Correcto, teníamos un stateless, un stateful y teníamos un presentacional. Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a decirles cómo es la estructura de un componente, paso a paso, y cómo podemos crear un componente de cada tipo y ver básicamente en qué es lo que se diferencian, ¿vale? Entonces ignoremos un poquito todo lo que hicimos aquí con el DOM. Eso ya no lo vamos a tocar. Básicamente no vamos a tocar más. Vamos a dejarlo ahí para que quede como que hubo código y que se escribió y toda la cuestión. Entonces, yo por aquí, en mi carpeta source, para crear componentes, lo mejor o lo que se recomienda siempre es crear una carpeta llamada components. Vale, vamos a tener todos nuestros componentes y ahí van a estar guardados, van a estar organizados. Es como lo mejor. En este caso no lo hicieron porque pues sí, solo está app.js y pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Entonces, aquí en esta carpeta components vamos a empezar con el primer componente. Vamos a empezar por el componente más robusto, el componente más cargado, el favorito de la people, que es el stateful component, el componente con estado. Aquí, crear un nuevo archivo, voy a colocar stateful.js y fíjense que le puse la S mayúscula, importante, voy a dar enter. Y para empezar a crear nuestro componente es esencial, fundamental, importante y no puede faltar el import. Tenemos que colocar import react from react. ¿Vale? ¿Qué es importante de aquí? Que el react de aquí tenga la R mayúscula y el react de acá tenga la R en minúscula. Es la diferencia ahí entre esos dos. Uy, no lo puedo hacer más grande porque me quedo sin espacio. Pero listo, esta es una forma de hacerlo, ya les explico cómo hacer la segunda forma, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer para continuar con nuestro componente stateful es crear una clase. Esa clase va a llevarle el mismo nombre de nuestro archivo, en este caso stateful. Y esta clase va a tener que heredar de extends, por aquí, va a heredar de react.component. Y aquí abrimos el cuerpo de nuestra clase. Así es como técnicamente empezamos un componente stateful y por obligación para poder que nuestro componente se pueda utilizar tenemos que exportarlo. Tenemos que hacer un export default y colocamos el nombre del componente, en este caso es stateful. ¿Vale? Obligatorio. La única razón de que por aquí en index podamos importar, por ejemplo, app from tal lado es que eso tenga su export al final, ¿cierto? Si no tiene esto, no vamos a poder realizar ese tipo de cuestiones ahí. Entonces es importante esas tres partes: el import, react from react, la clase que herede de componente y el export al final. Esas tres partes. No necesariamente tiene que ser react.component, ¿vale? Hay otra forma de hacer esto. Se las voy a enseñar en este momento. De nuevo, hacemos import, ¿cierto? React. Pero aquí colocamos coma y desestructuramos componente de acá, ¿vale? Colocamos aquí component y from React. Es la única diferencia que hay. Y lo que tenemos que hacer ahora cuando heredemos en la clase es simplemente colocar stateful
extends y en vez de colocar react.component, colocamos simplemente component. ¿Por qué? Porque lo desestructuramos desde aquí arriba, ¿vale? Y ya la vamos a utilizar sin ningún problema. Ambos se pueden realizar, cero problemas, pero pues hay gente que le gusta más así y hay gente que le gusta más así. Ya es cuestión de gustos y como ustedes quieran trabajar. ¿Qué es importante tener dentro de nuestra clase o nuestro componente? Fundamental, el método render. Este es el método que va a lo que sea que retornemos aquí, lo va a mostrar. Y por lo general lo que retornamos en el método render es HTML, el HTML que queremos que se vea de nuestro componente. Para agregar ese HTML, abrimos paréntesis, vamos por aquí, enter, y agregamos el HTML que queramos. En este caso voy a agregar un hola mundo y ya está, solo quiero eso. La cuestión aquí es que cuando yo vaya a guardar, como ya sabe que solo tengo una línea, solo me va a dejar acá un return. Si tenemos más elementos, pues sí me va a respetar este espacio que tengo aquí. Pero pues como no hay nada más, simplemente me lo va a dejar ahí en una sola línea, ¿vale? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Nuestro componente recibe props, ¿vale? Nuestro componente recibe properties y también tiene que inicializar su estado. ¿Dónde hacemos eso? Eso lo hacemos, adivinen dónde, en el constructor de la clase. El constructor de la clase recibe esos props. Recordamos que son los props, ¿cierto? No las propiedades, la información que viene externa a nuestro componente. Con esos props utilizamos el método super para generar o llamar el constructor del padre. Ahí mandamos nuestros props para inicializarlos. Y por aquí creamos el estado. ¿Cómo creamos el estado del componente? This.state. ¿Vale? Eso es todo. Podemos inicializarlo así nomás, pero digamos que en este caso yo quiero agregarle un elemento adicional. En este caso quiero agregarle un hello. Elemento hello, ¿vale? Es un atributo hello. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, hola mi gente. No lleva puntico porque estoy en un objeto, ¿vale? Para poder acceder a hello de mi estado, aquí en mi render, lo único que tengo que hacer es, adivinen qué. Borro eso, abro los corchetes, fundamental, this.state.hello. Ya con eso podemos acceder a nuestro estado y sacar esa información que tenemos ahí. Guardo. Y nuestro componente, gente, ya tiene lo esencial. Ya está listo. Obviamente aquí hay un montón de métodos y cosas que vamos a ver más adelante. Pero pues esto es básicamente una estructura básica de un componente stateful, ¿vale? ¿Cómo utilizamos ese componente que acabamos de crear? Vale, vamos por acá a index, ¿cierto? Que es nuestro archivo que contiene técnicamente lo esencial. Por acá arriba vamos a importar nuestro componente. Entonces import stateful, ¿vale? Stateful from, ¿y desde dónde lo vamos a importar? De components, y se llama stateful. ¿Que si es necesario colocar .js? No, es opcional, totalmente opcional, pero en este caso no lo voy a colocar para que se encuentren que no importaba. Ya lo hemos importado, fíjense ahí. Para utilizarlo o para crear un elemento de este componente, nos vamos aquí en la parte del render y en vez de colocar element, ¿recuerdan cómo lo hacíamos? Colocábamos este coso que se me olvidó el nombre del componente, stateful, y de una vez lo cerramos, ¿vale? Ya con eso hemos creado un elemento del componente stateful y es el que se va a ver cuando yo guarde y actualice mi página. Guardo ahí, actualizo y aparece hola mi gente. Ya tenemos un componente creado y ya está mostrándose en nuestra página. Este componente es stateful, o sea que le podemos agregar ciclo de vida, tiene estado y por ahí tenía también unos props, ¿vale? Entonces, check, very nice. Siguiente componente, tenía por acá el stateless, un componente sin estado ni ciclo de vida. Vamos a ver cómo se hace. Volvemos aquí a components, ¿vale? Voy a dejar esto por acá. Esto por acá. Vamos aquí a components, nuevo archivo, y este lo vamos a llamar stateless, o sea, sin estado, .js. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Import React from React, ¿cierto? ¿Qué, Javier? ¿Por qué no le coloco aquí el component? Pues nuestro componente, al ser stateless, no necesita técnicamente heredar de component, no necesita heredar de react.component ni desestructurarlo por acá ni nada de eso. Técnicamente va a ser un componente sin esas propiedades. Entonces lo que tenemos que hacer para este tipo de componentes es simplemente generar una función que se llame exactamente igual que la clase, eso sí, no se puede olvidar, stateless, si lo escribí igual, stateless, sí, stateless. Se va a hacer una función de tipo
tipo arrow, por aquí. Y evidentemente tiene que tener un return. Eso sí es fundamental. Tiene que retornarme lo que sea que yo quiera mostrar. En este caso voy a mostrar el mismo h1, ¿vale? Le voy a colocar, hola, soy un stateless. De nuevo, como voy a guardar, entonces se me ha quitado todo ese espacio porque solo tengo un h1 ahí metido. Ahí me lo va a resumir así, ¿cierto? Y obviamente no olvidemos el export default y el nombre de nuestro componente stateless. Y ya tenemos un componente sin estado. Fíjense que no tiene this.state ni nada de esas cuestiones, sino simplemente se va a encargar de mostrarme eso. Recordemos que los componentes stateless son más relacionados con lógica, con funciones, con trabajos así. Técnicamente no manejan el ciclo de vida ni estado, nada de eso. Entonces, componentes muy precisos, componentes para hacer funciones, básicamente. Son muy útiles, la verdad, pero pues hay que saber cuándo utilizar un stateless y cuándo utilizar un stateful. Ya con eso estamos listos. Ya podemos importar nuestro stateless y utilizarlo en nuestra página. De nuevo, vamos por aquí a index, ¿cierto? Importamos el componente, import stateless, ¿cierto? From, ¿desde dónde? Componentes y stateless. Ahí está. ¿Vale? Y por acá, en vez de mostrar el stateful, voy a mostrar el stateless y voy a crear un elemento de stateless. Ahí se guardó. Actualizo. Hola, soy un stateless. Ahí está nuestro componente como si nada. Lindo, lindo. Ahora, nuestro último tipo de componente, el presentacional. Yo les decía que el presentacional sí que literalmente solo es para mostrar un par de estructura y de pronto algo de lógica, pero tiene que ser muy directo, ¿no? Entonces por aquí se van a dar cuenta que es mucho más fácil de hacer. Bueno, y por acá voy a colocar presentational.js, ahí está. Recordemos lo de siempre, import React from React, ¿cierto? De nuevo, no necesitamos component, porque no es un componente, es incluso menos que un stateless. Y lo único que va a tener nuestro presentacional es de nuevo otra función, presentational. También lo voy a hacer de tipo flecha y que simplemente me retorne lo que yo quiera. En este caso, ese h1 que diga, hola, soy un presentacional. ¿Sí? Ahí guardamos. ¿Y qué nos hace falta? El export. Export, default y el nombre del componente presentational. Fíjense que cuando yo vaya a guardar aquí, él automáticamente me va a colocar un enter al final. Eso es una práctica que todavía no comprendo por qué lo hacen, pero sí es importante que siempre al final del export haya un enter. Se los juro que todavía no me acuerdo, eso yo lo escuché en alguna parte, pero hay que hacerlo así. Hay que dejar ese enter al final del export. Pero bueno, ahí está. Nuestro componente presentacional, si se dan cuenta, simplemente nos da un h1 o lo que sea de código ahí de HTML. Y ya, entonces para volver aquí a utilizarlo, el mismo proceso de siempre. Venimos por acá, lo importamos, presentational, from, colocamos la ruta, components, colocamos lo que vamos a utilizar, en este caso presentational. Y aquí al final, donde renderiza, en vez de colocar un elemento stateless, vamos a colocar un elemento presentational. Guardamos, actualizamos y dice, hola, soy un presentacional. ¿Listo? Pues ya el tiempo se nos está acabando. Yo creo que la siguiente clase ya les voy a enseñar cómo funciona el tema de los props, cómo funciona el tema de los estados. Vamos a intentar practicar algo de los eventos. Y pues yo creo que sí es importante para la siguiente clase que se descarguen React Developer Developer Tools. Aquí está. Esa extensión de Chrome, que pues, está en otros navegadores también. Esta extensión nos va a permitir ver qué componentes hay en una página hecha con React y podemos ver los props, podemos ver los estados, podemos ver toda la estructura del componente con esta extensión de aquí. La siguiente clase, cuando ya empezamos a hacer nuestro propio componente un poquito más elaborado, un poquito más con sus cosas, vamos a tener que utilizar esto para inspeccionar, así como hacemos con, normalmente así como seleccionar algo y saber qué es. Esta herramienta React Developer Tools nos va a permitir exactamente lo mismo. Entonces sí necesito que por favor lo descarguen y lo miren tantico. Y si no es más gente, si no hay preguntas, inquietudes y nada, nos vemos entonces el lunes. Y el lunes vamos a crear nuestro primer componente
JSX.